noches, Dios les bendiga. Hoy quiero compartir con todos ustedes otro tema, también de mucha bendición para nuestras vidas. Y quiero que usted pueda ubicarse hoy en la palabra de Dios, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 16, el versículo 24. Y allí vamos a estar compartiendo un poco acerca de un discípulo. El tema de hoy es modelando como un discípulo de Jesús. Y Mateo, el capítulo 16, el versículo 24, dice de la siguiente manera. Yo quiero que ustedes me sigan allí en sus Biblias. Si tienen la oportunidad de tener la palabra de Dios, usted me pueda seguir allí en Mateo capítulo 16, el versículo 24. Dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Te damos gracias, Señor, por esta palabra que tú nos das. Gracias por la maravillosa oportunidad que tú nos concedes de poder compartir tu palabra, de poder crecer en tu amor y de poder seguir tus pasos a través de lo que la Biblia enseña para nuestras vidas. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a compartir entonces acerca de lo que es un discípulo del Señor Jesús. Y existen diferentes opiniones sobre la realidad de cómo es un modelo de seguidor de Jesucristo. Algunos pues han visto en el apóstol Juan un modelo para seguir. Otros a Andrés como un evangelizador. Pero otros han visto también en el apóstol Pedro la oportunidad para tener tal vez alguna similitud y decir que el apóstol Pedro pues fue el hombre que tuvo la oportunidad de poder acercarse más a Jesús y poder compartir con él muchas experiencias acerca de su vida. En el apóstol Pedro nosotros vamos a ver que tal vez no fue algo de casualidad como fue llamado el apóstol Pedro, sino que el apóstol Pedro, desde el momento en que Jesús le llama para trabajar en el ministerio, pues sencillamente puede demostrar que Jesús le confronta, y al confrontarle tiene la necesidad de cambiar, de ponerse en las manos de Dios. Terrenalmente nosotros no podemos seguir a ningún hombre. El modelo nuestro para seguir es Jesús, y a Él es el que precisamente nosotros debemos seguir. Sin embargo, en el apóstol Pedro hay algunas referencias que nosotros debemos considerar para reconocer que Cristo, cuando hace un cambio transformador en la vida de algunas personas, podemos nosotros copiar algunas cosas que son muy importantes. Queremos entender que modelar como un discípulo de Jesús pues nos lleva a tener ciertas cosas sobre las cuales nosotros debemos mejorar. Y en primer lugar, acercarse al maestro es modelar como un discípulo de Jesús. El apóstol Pedro siempre manifestó una cercanía a Jesús. Él siempre tenía una pregunta que hacerle al maestro. Y cuando en diversas oportunidades los discípulos se reunían y compartían algunas experiencias, siempre surgía una pregunta. Y ninguno de los discípulos se atrevían a preguntarle a Jesús directamente. Sin embargo, el apóstol Pedro siempre tuvo esa particularidad de preguntarle al Señor Jesús algunas cosas. Pedro era el hombre atrevido. Pedro era el hombre que si tenía una duda iba directamente al maestro. Parece ser que Pedro gozaba del consenso de los demás apóstoles para al momento de abordar a Jesús, pues podía hacer la pregunta de manera directa.
En Mateo, el capítulo 16, los versículos 15 y 16, Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes quién creen que soy yo? Los demás discípulos no dijeron nada, pero Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, junto a Jacob y a Juan, tuvieron la oportunidad de tener una cercanía con Jesús, experiencias privadas como la transfiguración. En Mateo, el capítulo 17, el versículo 1, sencillamente allí se muestra cómo tenían el acercamiento con Jesús estos discípulos. El apóstol Pedro también dio muestra a Jesús de tener una necesidad de aprender lecciones de obediencia y de fe. Y nosotros vemos allí cuando Jesús lo confronta, después de haber estado navegando en el mar y tratando de pescar algo, pues no lo había logrado. Sin embargo, Jesús le dice, lanza la red a este lugar. A Pedro no le quedó otra alternativa que lanzar la red. Y él lo decía, en tu nombre echaré las redes. Y esto nos permite a nosotros ver que hay una necesidad de acercarse al maestro, al que tiene el conocimiento. Y cuando Pedro hace o toma esta actitud de obedecer al maestro, de echar las redes, y cuando él ve que los peces eran tantos que tuvieron que buscar otras barcas para poder sacar la cantidad de peces, es allí donde él entiende que es necesario obedecer al maestro, pero no solamente obedecer, sino también tener fe. Y Pedro tuvo fe, lanzó las redes al mar y pudo captar cantidad de peces. Por eso es necesario dejar de pensar muchas veces en lo personal. Muchas veces tenemos actitudes y creemos que una determinación nuestra es la que marca la pauta para nosotros poder ser excelentes discípulos. Sin embargo, no es así. El pasaje de la palabra de Dios que acabamos de leer tiene un precio muy alto. El hecho de seguir a Jesús no es cualquier cosa. La palabra de Dios lo dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Tal vez usted estará pensando que ser un seguidor del maestro puede ser algo tan sencillo, pero no, tiene un costo bastante alto. Y tenemos que aprender a acercarnos a aquel que tiene la oportunidad de enseñarnos algo. Un discípulo necesita preparación, y cuando estamos hablando de preparación es porque necesita acercarse a alguien que tenga conocimiento. Y el que tiene el conocimiento es el maestro. Ahora, a ese maestro nosotros debemos obedecer. Y el maestro por excelencia se llama Jesús. Es por eso que Él da una palabra orientadora. Él da una palabra que reta a nuestras vidas. Y sabe que tiene un costo. Ahora, acercarse al maestro significa modelar para Jesús. Y modelar para Jesús no es fácil. Sin embargo, lo podemos intentar. En segundo lugar, ¿hasta dónde puedo llegar? Es modelar también como un discípulo de Jesús. Al igual que el apóstol Pedro, cualquiera que quiera desarrollar una tarea como discípulo debe reflejar un comportamiento digno y grato como el Señor lo quiere. Nosotros conocemos cómo era el carácter del apóstol Pedro. En la palabra de Dios está reflejado cómo fue el comportamiento de Pedro en diversos momentos. Sin embargo, un día Pedro se dio cuenta de la necesidad en su vida de cambiar su manera de ser. Y él sabía que Dios le había llamado con un propósito. Él debía rendirse a los pies del Salvador. Y por eso el Pedro,
que habló ante aquella multitud tan grande. Ya no es el mismo Pedro nervioso que negó al Señor en otra oportunidad. Por eso, cuando Dios te llama, Dios quiere capacitarse. Cuando Jesús llama a Pedro, es porque está interesado en que Pedro cambie de actitudes, en que Pedro entienda que ha sido llamado con un propósito para no ya ser el pescador con una barca, sino el pescador de hombres. Y cuando Dios está llamando también en la vida del hombre, es porque quiere hacer cambios radicales muy fuertes en su vida. Cuando Dios te llama es porque Dios quiere marcarte como lo hizo con el apóstol Pedro. En cierto momento Pedro fue confrontado por el Señor y un día le dijo: tú de ahora en adelante te llamarás Cefas, que quiere decir roca. En aquel momento el apóstol Pedro comenzó a ver su transformación desde otra óptica. Comenzó a ver que él tenía que seguir el modelo de Jesús. Tenía que aprender a que ya sus instintos personales tenían que quedar a un lado para seguir las órdenes del maestro. Mateo, el capítulo 10, el versículo 25, la parte A dice: bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. De manera que esta debe ser también la percepción de aquel que quiere acercarse a Jesús y hacer cambios en su vida. Dios te está preparando. Y si Dios te está preparando, seguramente que te está pidiendo también que debes hacer cambios en tu vida. Y cuando muchas veces Dios toca la vida del ser humano, lo cambia. Y la reflexión de hoy es para que, así como Jesús pudo cambiar la vida del apóstol Pedro, la vida de aquel pescador, Dios está tratando también con nuestras vidas. Dios está tratando contigo. Dios quiere determinar que a partir de hoy ya tú no sigas siendo el mismo personaje que no conocía a Jesús. Ya ahora eres un hombre cambiado, ahora eres un discípulo de Cristo. Y un discípulo de Cristo debe buscar el modelo de Jesús. Y otra de las cosas que debemos tomar en cuenta es que compartir las buenas nuevas también es modelar como un discípulo de Jesús. La esencia del discipulado está en presentar las buenas nuevas de salvación, alcanzar a muchos. Para Dios debemos ponernos en contacto con aquellas personas que no han tenido un encuentro personal con Dios. Recuerda que Jesús te ha llamado con un propósito, y si te ha llamado con un propósito es para que desarrolles esa actividad de alcanzar a otros también para Él. Pedro era un humilde pescador, conocía su trabajo, lo hacía de manera sencilla. Pedro conocía de redes, Pedro conocía de navegar, pero Pedro necesitaba asimilar su trabajo con lo que de ahora en adelante el Señor le estaba pidiendo. Pedro había tenido resultados excelentes como pescador. Era un pescador en alta mar, era un pescador que todos le conocían. Conocía el arte de hacer aquellas cosas, pero ahora él, reconociendo que había tenido resultados de excelencia como pescador,
Jesús le está pidiendo de la misma manera que vaya a un lugar, no a pescar lo que hacía, sino a pescar hombres. Y en Marcos, el capítulo 1, el versículo 38, Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. El apóstol Pedro entendió que fue llamado también para predicar el evangelio. Pedro pudo ser utilizado a lo largo de su vida como un excelente evangelizador. Dios le utilizó de manera sobrenatural. El Pedro pescador se convirtió en el Pedro evangelizador. Fue aquel Pedro pescador que un día llamó a Jesús, el Pedro que un día se levantó y le predicó a una multitud. Fue el Pedro que predicó acerca de la sanidad corporal, pero también acerca de la sanidad espiritual. Es por eso que Pedro decide abandonar la pesca y convertirse en un sencillo discípulo, seguidor de Jesús. Yo quiero decirte en este tiempo, en este momento, que tú tienes que moverte del lugar de donde Dios te ha colocado a ser un ejemplo para que de la manera como tú desarrollas tu trabajo, también puedas entender el evangelio de una manera sencilla y que debes pagar un precio también para volver a Jesús y hacerlo como Pedro lo hacía. Dice la palabra que Pedro tuvo que pagar un alto precio. Pedro tuvo que hacer lo que el Señor le exigía. Ahora, todas y cada una de estas cosas tendrán una recompensa. La recompensa tal vez no sea muy sencilla, porque el versículo de Mateo capítulo 16, el versículo 24, nos dice que tenemos que pagar un alto costo. Y es que si queremos ir en pos del Señor, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Y eso significa dejar nuestras comodidades, dejar tantas cosas. ¿Para qué? Para convertirnos en los evangelistas que el Señor quiere que nosotros seamos. Yo quiero decirte que Pedro fue enseñado por Jesús a ser un pescador de hombres. La historia de Pedro nos recuerda que un discípulo debe acercarse al maestro, de que un discípulo debe prepararse, de que un discípulo debe estar siempre buscando nuevas oportunidades. ¿Para qué? Para que las personas que no conocen a Jesús puedan copiar no solamente el modelo de Pedro, sino también el modelo que tú enseñas acerca de Jesús. Un discípulo todos los días está retado a hacer grandes cosas para Dios. Un discípulo modelando para Jesús es el que reconoce que las demandas del maestro involucran una mayor comprensión y un compromiso más profundo y un sacrificio más grande. La única dirección que sigue un discípulo es parecerse cada día más a Jesús. ¿Cómo? Haciendo su voluntad. No es fácil modelar a Jesús. Él nos pide dejar muchas cosas para ser verdaderamente sus discípulos. Él nos recuerda todos los días. Él nos recuerda una vez más en este momento. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Yo creo que es la oportunidad para que tú reconozcas que tienes la necesidad de modelar como Jesús.